En la mañana hablábamos de lo que es la palabra apercibir, y decíamos que es necesario que aquellos que escuchan la palabra del Señor aprendan a percibir o a percibirse de lo que están escuchando, porque decíamos que el Señor tenía atalayas, y el atalaya es un mensajero, alguien que vigila, alguien que da el aviso de cuando viene el peligro. Entonces el Señor le decía al atalaya: si el ejército que viene a hacerles daño, tú lo ves y no les avisas, y ellos mueren por causa de que tú no les avisaste, su sangre te la demando a ti de ellos. Gloria a Dios, mis hermanos. Pero si tú ves al ejército contrario que viene y les avisas y ellos no se aperciben y mueren, entonces ellos son los culpables de su propia muerte. ¿Me explico, mis hermanos? Entonces el atalaya tiene una función: dar el mensaje con la finalidad de que el pueblo se aperciba, de que el pueblo esté apercibido de aquello que nosotros hacemos. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Entonces, aquí encontramos nosotros la palabra discernir, y es necesario entender. Toda persona que ha entregado su vida al Señor Jesucristo tiene que llegar a la madurez, al conocimiento pleno de quién es Cristo Jesús, para que por medio de ese conocimiento logremos identificar lo que es santo y lo que es profano. Si usted no lee la palabra del Señor, si usted no está orando a Dios, usted no va a lograr discernir o hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Todo lo santo está correlacionado con el Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Y todo lo profano está correlacionado con el diablo y sus demonios. Por eso debemos nosotros de aprender a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Discernir significa distinguir una cosa de la otra. En este caso, distinguir entre lo bueno y lo malo. Usted tiene que aprender a discernir las cosas. Usted tiene que pedirle al Señor el discernimiento de espíritus, porque por medio de ese discernimiento usted va a lograr entender, a comprender, a saber qué es lo santo y qué es lo profano. Y vuelvo a repetir lo que dije al inicio: puede ser que usted ni se dé cuenta de que esté haciendo una práctica o festejando algo que está relacionado al ocultismo y al paganismo, pero usted lo ve bueno. Usted piensa que no es malo aquello. ¿Por qué? Porque lo pintan bonito, porque es agradable a los ojos. Pero detrás de eso bonito, detrás de eso agradable, hay ocultismo, hay demonios metidos en esas cosas. Y para eso el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, para tener discernimiento y poder entender y hacer separación entre lo santo y lo profano. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Bendito el nombre del Señor. A ver, denle un aplauso al Rey, por favor. Santo significa, según el diccionario de la lengua española, perfecto, libre de toda culpa y libre de todo pecado, sagrado, inviolable. Amén, mis hermanos. Bíblicamente significa separado del pecado. Profano significa, oiga bien lo que significa profano. Y es donde, hermano, yo pido, por el amor del Señor y por amor a su alma, no vaya usted haciendo o festejando algo que está dentro del paganismo, del ocultismo. Porque profano significa que no es sagrado, ni sirve para usos sagrados, que es contra la reverencia debida a las cosas sagradas, libertino o muy dado a las cosas del mundo, inmodesto, deshonesto en el atavío o compostura. Eso significa la palabra profano.
Por eso el Señor le pidió al pueblo de Israel que no practicara las costumbres de los pueblos de las naciones. Y la razón por la cual el Señor le pidió eso al pueblo de Israel es porque en las prácticas de las naciones hay cosas paganas, cosas ocultas, las cuales Dios le dijo a Israel: no las practiques para que no caigas en el error. ¿Sí me explico, mis hermanos? En esas costumbres de los países hay demonios, hay ocultismo, hay brujería, hay hechicería, hay santería, hay todas esas cosas. Por eso el Señor le pide al pueblo de Israel: no participes de ellos, no participes de sus costumbres, no participes de sus prácticas. ¿Pero por qué le ha de haber dicho Israel? Porque hay inmiscuidos demonios en esas prácticas. Por eso te pido que no vayas a practicar lo de las naciones. Nuestro país de México, mis hermanos, es un país que está en los primeros lugares, oiga bien, en los primeros lugares del paganismo. Practica mucho paganismo el pueblo de México, o más bien parte del pueblo de México. Practica mucho ocultismo, mucha brujería. Es uno de los países, casi el número uno, aunque está entre los 5 primeros, que más practica la idolatría, la fiesta a ídolos. Que fiesta para esto, para aquello, para todo hace fiesta aquí. Menos al Dios de la gloria le festejan. Pero nosotros, que hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios, le festejamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? A Él festejamos. Bendito el nombre del Señor. Cuando alguien sale de todo ese paganismo, de todo ese ocultismo, vuelvo a repetir, y se convierte a Cristo Jesús, lo primero que tiene que hacer es apegarse a lo que dice la palabra del Señor, para que por medio de la palabra del Señor, el Señor te dé discernimiento de aquellas cosas que antes hacíamos y no volverlas a hacer, para que el nombre del Señor se glorifique. Gloria a Dios, mis hermanos. Estamos aquí, ¿verdad, mis hermanos? Hacer diferencia entre lo santo y lo profano. El lograr detectar por medio del discernimiento aquello que estamos haciendo o festejando. Vuelvo a repetir, no vaya a ser que usted esté haciendo algo y que tal vez se pongan bonito, y por eso bonito usted diga: es que no tiene nada de malo. El Señor, vuelvo a repetir, siempre le ha exigido a sus seguidores que sean un pueblo apartado para gloria y honra de su nombre. No un pueblo que esté de parte del Señor, pero que a la misma vez practique lo pagano. No, el Señor quiere que seamos apartados para la gloria de su nombre, aleluya. Porque para eso el Señor nos trasladó de tinieblas a su luz admirable, para bendecirlo a Él, para adorarlo a Él y para exaltarlo a Él, aleluya. Bendito el nombre del Rey. Para eso el Señor te llamó. El Señor no te llamó para que anduvieras en prácticas paganas, no te llamó para eso el Señor, mi hermano, mi hermana. El Señor te llamó para gloria de su nombre, para que tú le alabes a Él, para que tú le exaltes a Él, para que tú le festejes a Él, aleluya. Para eso te llamó el Señor. No te llamó para que anduvieras en prácticas de ocultismo, no. Pero ¿por qué muchas veces el pueblo del Señor o parte del pueblo hace eso? Porque no logra discernir, no logra entender, no logra hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Amén, mis hermanitos. Y el discernimiento lo da el Señor por medio de su Santo Espíritu y por medio de la lectura de su palabra. Si no lees la palabra, no vas a lograr discernir las cosas, porque la palabra es la que alumbra nuestro caminar, es la que alumbra nuestro diario vivir. La palabra, es decir, la palabra nos avisa lo que es bueno y lo que es malo. Gloria a Dios, mis hermanos. Y al saber nosotros por medio de la palabra lo que es bueno y lo que es malo, nosotros debemos de inclinarnos hacia lo que es bueno, para que el nombre del Señor sea glorificado. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos?
Bendito el nombre del Señor. Vuelvo a repetirle, usted no fue llamado para andar en fiestas de ocultismo, no. Usted fue llamado para glorificar el nombre del Señor, para que el nombre del Señor se glorifique en su vida. Gloria a Dios, mis hermanos. Para eso usted fue llamado, para glorificarlo a Él, no para tener en nuestra vida una mezcla de lo santo y lo profano. No, mi hermano, no es así la cosa. El Señor viene por una iglesia que no se mezcla con las cosas del mundo. El Señor viene por una iglesia que le espera, que no tiene mancha ni arrugas en su vestimenta. Gloria a Dios, mis hermanos. Pero vuelvo a repetir, ¿qué es lo que está pasando? Predicadores modernos que le dicen a la congregación que no tiene nada de malo que hagan aquello o esto, cuando si nosotros investigamos el origen de ciertas fiestas, podemos darnos cuenta que hay ocultismo y paganismo. Pero ¿qué es lo que pasa con algunos predicadores? Como no lo ven malo, le dicen a la congregación: no importa, puedes hacerlo, hazlo, no, yo no veo ningún problema en ello. Y cuando el pastor, el ministro, el predicador le da luz verde a la iglesia, a la congregación, a los feligreses, entonces los hermanos empiezan a practicar aquello donde hay ocultismo, paganismo, y de esa manera en la vida de ese hermano empieza a haber una mezcla, santo y profano a la misma vez. Y eso no es así, mis hermanos. Vuelvo a repetirle, usted y yo fuimos llamados para gloria y honra del nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? A ver, dele gloria al Señor, por favor, una vez más. Dios es santo. ¿Me apoyan con un amén, mis hermanos? En su sentido original significa que Dios es un ser distinto a todo lo creado en este vasto universo. Simplemente Dios no tiene comparación. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Es único, es santo. Simplemente Dios no puede pecar, como también Dios no puede mentir. El vocabulario de Dios es verdad siempre. No puede mentir, porque si Él miente, entonces no es santo. Gloria a Dios, mis hermanos. Por eso allá en Números capítulo, gloria a tu nombre, capítulo 23, creo, el versículo 19 dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios no puede mentir. Dios es verdad. Dios es santo. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Cuando Dios llama a una persona a su evangelio y le perdona de sus pecados a aquella persona, sea hombre o sea mujer, Dios deposita su Santo Espíritu en esa persona. Y el Espíritu Santo en nuestras vidas nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y esto medítelo, mi hermano. Medítelo usted. El Espíritu de Dios en nuestra vida es para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Si usted el día de mañana comete un pecado o hace algo no agradable a Dios, quiere decir que el Espíritu Santo no lo guió a eso. No lo guió. Entonces nosotros debemos de saber, hermanos, como decía el pastor Misael, el enorme privilegio que tenemos como cristianos y como hijos de Dios. Es un privilegio, es un gozo ser parte del pueblo el cual el Señor lo ha lavado con su preciosa sangre. Gloria a Dios, mis hermanitos. Segunda de Corintios capítulo 6. Veamos lo que dice Segunda de Corintios capítulo 6. Quiero que logremos entender, mis hermanos, como decía el pastor Misael ahorita en la predicación de la mediodía, que logremos entender
¿quién es el que mora en nuestro corazón? Que lo logremos comprender a plenitud. Porque si lo logramos comprender, entonces vamos a poder tener discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Hay cosas, hermanos, que no nos conviene hacer como cristianos. Hay vestimenta que no nos conviene ponerla en nuestro cuerpo como cristianos. Pero predicadores modernos dan luz verde a todo eso, y se les olvida que el Dios de la gloria cohabita en este cuerpo y en el tuyo también. No se puede, mi hermano, tener a Dios en nuestras vidas y andar cometiendo cosas que no le agradan a Él. El pastor Misael decía que nos puede abandonar la presencia de Dios. Y cuando la presencia del Rey de Reyes nos abandona, lo único que nos espera es pecado más adelante. Porque la que nos guarda a nosotros, a usted y a mí, de que no cometamos pecado, es el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Pero si nosotros andamos haciendo cosas inciertas, cosas raras, cosas extrañas, nos va a abandonar el Espíritu de Dios, o se va a contristar, para que me entienda. Y es cuando a veces procedemos a hacer actos que no convienen. Necesitamos entender que Dios habita en nuestro cuerpo y que nuestra responsabilidad es honrarlo a Él, aleluya. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Bendecirlo a Él, aleluya. Exaltarle a Él, darle gloria a Él. Versículo 14 en adelante. Lo tenemos, hermanos. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia o qué acuerdo hay entre Cristo y Belial, y qué parte el creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Habrá algún acuerdo, mis hermanos, entre el templo de Dios y los ídolos? No lo hay. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? A ver, léalo por favor. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salir de en medio de ellos. ¿Y qué más dice, mis hermanos? Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, mis hermanos? Habitaré y andaré entre ellos, por lo cual salir de en medio de ellos y apartaos. Ahora, mis hermanos, si Dios está en ti, porque así dice la palabra, ¿qué andas haciendo en lugares o festejando fiestas donde está comprobado que hay paganismo? ¿Qué andas haciendo allá? Cuando la Biblia dice: habitaré y andaré entre ellos. A veces nos tildan de extremistas, de religiosos, porque predicamos de esta manera. Hermanos amados, yo no puedo llevar mi cuerpo a festejar un festejo o ser parte de un festejo en donde la misma escritura me demuestra que en ese festejo hay paganismo y ocultismo. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque el Dios de los cielos, ¿en dónde habita, mis hermanos? ¿En dónde habita el Dios de los cielos? En nuestro cuerpo. Entonces tengamos en cuenta eso. Por eso el Señor dice:
habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salir de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Por qué, Señor, no lo puedo tocar? Porque ahí estoy yo metido en ti y soy santo, dice el Señor. Entonces, ¿por qué un cristiano practica lo que es el culto a Dios y también practica aquello? ¿Sabe por qué? Porque no ha logrado discernir entre lo santo y lo profano. No ha logrado darse cuenta que Dios es un Dios celoso, aleluya, y que es extremadamente santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Dele gloria a Dios, mi hermano. Dele gloria a Dios, por favor. ¿Por qué a veces pasa eso en algunos cristianos? ¿Qué es lo que está pasando? Te falta discernimiento. Te falta discernir. Y al discernir, tienes que apercibirte para que hagas lo correcto delante del Señor. Gloria a Dios, mis hermanitos. Entonces medite eso. Acaba de pasar lo que es el Halloween, y lamentablemente hay pastores que dicen que es Halloween cristiano. ¿Y en dónde está entonces la cosa, mis hermanos? ¿Qué es lo que ha pasado con ese hermano, con esa hermana? En su vida tiene una mezcla de santo y lo profano en su vida cristiana, porque practica lo de la santidad, pero también practica el ocultismo, y tal vez no se da cuenta de ello. Pero para eso el Señor envía la palabra, para que el Señor por medio de ella nos redarguya, nos reprenda, nos exhorte, y nosotros vengamos a un arrepentimiento para gloria y honra de su nombre. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? A ver, dele gloria al Señor una vez más, por favor. Dele gloria al Rey. Debemos de entender que Dios habita en nuestro cuerpo y que anda entre nosotros el Señor. He ahí que me doy cuenta del por qué algunos cristianos entran en una frialdad, en un enfriamiento espiritual. ¿Por qué entran en un enfriamiento espiritual cuando estaban bien activados? Porque empezaron a practicar cosas correlacionadas con lo que es lo profano, el ocultismo, el paganismo. Y al irlas practicando, el Señor se va alejando, porque Dios no puede, mi hermano, estar en una persona que está practicando el ocultismo, el paganismo o fiestas paganas. ¿Sí me explico, mis hermanos? A veces el Señor nos tiene que redarguir, nos tiene que exhortar para llamarnos la atención y acercarnos una vez más a su presencia, para ver si logra el Señor convencernos de ese pecado y nos logra llevar el Señor a un arrepentimiento delante de su presencia. Dios es santo, mis hermanos, no se nos olvide. Es un Dios también que es celoso. Dios es celoso, por lo cual tengamos en cuenta lo que estamos predicando. ¿Cómo logro obtener el discernimiento? Primera de Pedro capítulo 12. Primera de Pedro capítulo 12. Hermano, hermana, logre discernir las cosas. No se deje llevar como el buey al matadero. No, discierna las cosas espirituales. Discierna lo que está haciendo. Pregúntele al Señor si lo que está haciendo le agrada. Pregúnteselo a Él. Porque el Señor pide que haga diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. El Señor te pide que tengas esa capacidad. Y una vez que tengas esa capacidad, el Señor quiere verte que te inclines hacia lo bueno, que te inclines hacia lo santo. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Bendito el nombre del Señor. Primera de Pedro capítulo 2, lo tenemos. Aleluya. Versículo del 1 al 3 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones,
desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanitos? ¿Qué es lo que tenemos que desear? ¿Qué es esa leche espiritual no adulterada? ¿Qué es? La palabra del Señor. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo es que logramos tener discernimiento? Cuando tomamos la leche espiritual no adulterada, es decir, cuando nos nutrimos con la palabra del Señor, y que por medio de ella crezcamos para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanitos. Desear la leche espiritual no adulterada, el alimentarnos de la palabra. Cuando nos alimentamos de la palabra, el Señor nos empieza a dar discernimiento de las cosas, y logramos entender lo que es bueno y lo que no es bueno. Logramos comprender lo que es santo y lo que es profano. Y como nos está nutriendo esta leche espiritual no adulterada, solitos nos vamos a inclinar hacia lo bueno, hacia lo santo. Pero si no leemos, mis hermanos, si perdemos el tiempo en otras cosas que no edifican a nuestra vida, pues ¿cómo va a llegar a nosotros el discernimiento si no tenemos el tiempo ni para orar ni para leer la palabra? Cuando el apóstol Pedro dice desear la leche espiritual no adulterada, y como niños recién nacidos tomarla, para que por medio de ella crezcáis para salvación. Leer la palabra, leer la palabra, leer la palabra. El leer la palabra nos nutre. El leer la palabra nos da la victoria en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. Los hijos que el Señor nos ha prestado, hay que ponerlos a leer palabra. Hay que ponerlos. A ver, hija mía, yo tengo una pequeñita. A ver, venga, tráigase la Biblia y léame tantos versículos. Sí, papá, y ahí está la niña. No crea que le gusta mucho, pero hay que invertir en ellos. Porque si ellos empiezan a leer la palabra, en ellos también se va a cumplir lo que dice la Biblia. La palabra los va a nutrir y van a ir creciendo con el conocimiento de lo que dice la palabra. Pero si ni tú lees, mi hermanito, mi hermanita, pues ¿cómo vas a poner a leer a tus hijos si tú mismo no estás leyendo? ¿Cómo vas a lograr discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Cómo vas a tener la capacidad para lograr ver lo santo y lo profano si no inviertes en ti mismo, si no te estás nutriendo con la palabra? Bendito el nombre del Rey. Ya no me ha gustado mucho que las lágrimas me ganen aquí en el púlpito, mis hermanos, pero a veces nos conmovemos en el espíritu, porque podemos ver el enfriamiento, la frialdad que está llegando a parte de la iglesia. ¿Por qué está pasando eso? Porque muchas veces no se nutren, muchas veces no leen la palabra y no nutren su vida espiritual. Andan en otras cosas, y cuando andan en otras cosas empiezan a desnutrirse en su vida espiritual, y es cuando empiezan a alejarse de las cosas del Señor. Por misericordia y por amor a nuestra alma, el Señor nos llama la atención muchas veces y nos hace como reaccionar, ¿verdad, mis hermanos? Ay, ya no he ido a la iglesia, más vale ir. Ahí el Señor está actuando en misericordia para tu vida, porque Él no quiere que te pierdas, sino que procedas al arrepentimiento. Gloria a Dios, mis hermanos. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo logro discernir? ¿Cómo logro tener entendimiento acerca de lo santo y lo profano? Leyendo la palabra, nutriendo mi vida con la palabra. El nutrir nuestra vida nos da una seguridad de que vamos a crecer como cristianos de una forma sana, para gloria y honra del Señor. Gloria a Dios, mis hermanos. Bendito el nombre del Señor. Hebreos capítulo 5, lo tenemos, mis hermanos. Vamos a leer versículo 13 y 14. Dice la palabra:
Y todo aquel que participa de la leche es que, hermanos, es inexperto en la palabra de justicia, porque es que, porque es niño, se quedó niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué, mis hermanos? Madurez. Para los que por el uso, es obvio, de la palabra, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Allá Pedro dijo que debemos de desear la leche espiritual no adulterada, con la cual crezcamos para salvación, ¿verdad? Pero acá la palabra dice que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Qué es lo que está pasando aquí, mis hermanos? Lo que está pasando es lo siguiente: todos podemos leer la palabra. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Pero no todos, aunque el deseo de Dios es que crezcamos, no todos logran crecer. ¿Sí me explico, mis hermanos? Porque ¿de qué me sirve leer la palabra si no logro discernir y hacer diferencia entre lo santo y lo profano? ¿De qué me sirve, mis hermanos? Entonces podemos ver que unos logran desarrollarse, logran crecer para salvación cuando se nutren con la palabra, pero otros se quedan niños. Y la palabra dice que ese niño se vuelve inexperto en la palabra de justicia, es decir, no empieza a hacer lo justo delante del Señor. Pero aquellos que no se quedan niños, sino que crecen por medio de la palabra, empiezan a practicar la justicia, porque algo le gusta a Dios, y es el que seamos justos delante de su presencia. Dele un aplauso al Señor, por favor. Dele un aplauso al Rey en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, sí me estoy dando a explicar, mis hermanos. Sí me están entendiendo. ¿A dónde lo quiero llevar? A que logre tener usted discernimiento en su vida, que usted logre discernir, entender lo que está haciendo. Y si aquello que usted está haciendo es algo bueno para gloria del Señor, pues sígalo haciendo. Pero si aquello que usted está haciendo no es para gloria del Señor, el Señor dice: apartaos y no toquéis lo inmundo. Lo inmundo está correlacionado con el pecado, con lo desagradable a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos. Entonces, entendamos que el Señor nos ha llamado para discernir las cosas, y por medio de ese discernimiento, entonces nosotros apercibirnos para poder caminar una vida santa y agradable delante del Señor. Miren, hermanos, a mí me invitan a fiestas, me han invitado, y siempre que viva Cristo, siempre le he pedido a Dios: sácame de esta, Señor, y el Señor me saca. El Señor me libra. Siempre mi Dios lo ha hecho. Porque a veces, cuando decimos no a cierto festejo, mayormente en la familia, muchas veces vienen a ofenderse los de la familia. Y nuestro deseo no es que se ofendan, nuestro deseo es que entiendan que hemos sido llamados para practicar la santidad y la justicia delante del Dios de los cielos, porque Él es un ser santo, justo, puro, que todo lo puede. Amén, mis hermanitos. Bendito el nombre del Rey. Entonces debemos de tener discernimiento de lo que hacemos, vuelvo a repetir, porque el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado la madurez, dice la palabra. Gloria a Dios, que han alcanzado la madurez, y que pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Notemos bien, cuando ya nosotros logramos discernir, logramos crecer para salvación al nutrirnos con la palabra, entonces en nuestras vidas logramos discernir entre lo bueno y lo malo. Y hay algo grave, hermanos, en esto.
hay algo muy grave y se lo voy a leer. Santiago capítulo 4 versículo 17, a ver qué dice. Aquí está: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es, mi hermano? Le es pecado. Notemos bien en el problema que estamos. Si nosotros por medio del discernimiento sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero a pesar de que por el discernimiento logramos entender lo que es bueno y lo que es malo, y nosotros no queremos hacer lo bueno, sino que nos inclinamos a lo malo, entonces eso nos cuenta como pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos amados, yo creo que todos aquí, excepto los pequeñitos que hay entre nosotros, logramos entender y hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Yo creo que sí, mi hermano, mi hermana, porque el Espíritu Santo está en ti y Él es el que te guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es lo siguiente: que sabes hacer lo bueno, pero lamentablemente no lo haces, y eso delante de Dios te cuenta como pecado. No es solo, hermanos, el saber lo bueno y lo malo y poder discernirlo, sino lo que el Señor quiere es que nosotros voluntariamente nos inclinemos hacia lo santo, hacia lo bueno, hacia lo puro, hacia lo justo, hacia la verdad. Él quiere que tú te inclines a eso, porque si no te inclinas y sabes hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, la Biblia llama que si no haces lo bueno a pesar de que lo sabes, te cuenta como pecado. Y mire que el Señor, hermano, ya viene por la iglesia. El Señor no tarda en venir por la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Decíamos en una predicación que el cristianismo es un paquete muy grande en nuestros lomos y que es difícil de llevar. Cuando nosotros nos nutrimos con la sana doctrina, con la palabra, en lo personal no es difícil. Lo difícil es cuando a veces escuchamos predicadores que apoyan ciertas cosas que son profanas y que nos inclinamos a esas cosas. Ahí es donde nuestra vida se vuelve pesada. Pero, hermano amado, siempre hemos dicho esto: si la palabra te respalda en lo que vas a hacer, hazlo. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Si la palabra no te respalda, detente por amor a tu alma, porque si sabes hacer lo bueno y no lo haces, te cuenta como pecado delante del Señor. Te cuenta como pecado. Recuerde que somos un reino de sacerdotes, que estamos en esta tierra para ministrar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Decíamos en la mañana que no estamos en esta tierra para ministrar lo que nosotros querramos, o lo que nosotros pensamos, o lo que nosotros consideramos que es bueno. No. Usted y yo somos parte de un reino de sacerdotes lavados con la sangre del Cordero de Dios para ministrar la palabra del Señor en esta tierra, aleluya, para que el nombre del Señor sea glorificado. Dele gloria al Rey en esta hermosa tarde. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Por eso aprendamos a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. En Ezequiel capítulo 22 lo tenemos, versículo 23 en adelante. Dice la palabra: y vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presas,
devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Versículo 26: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Mire, hermano, qué tristeza aquí por el pueblo de Israel. Aún el Dios de los cielos fue profanado entre el pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Por eso les decía, yo no quiero cometer el error que ese cuerpo sacerdotal cometió en el tiempo antiguo, porque en este tiempo también somos sacerdotes de Cristo Jesús. Somos un reino de sacerdotes que ministramos delante de la presencia de un Dios que es santo, de un Dios que es puro, de un Dios que es justo. Por lo tanto, no tengo ni la más mínima intención de profanar el nombre de mi Dios en mi vida. No, Señor, no, señora. Logro entender el error que cometió el pueblo de Israel, el cuerpo sacerdotal de aquel tiempo. Como los sacerdotes violaron la ley de Dios y andaban haciendo cosas raras y extrañas. Aún profanaron el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Versículo 27: sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles. ¿Qué le profetizaban, mis hermanos? Vanidad y qué más. Y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho el Señor. Y el Señor no había hablado. ¿Qué es lo que está pasando en muchas congregaciones, mis hermanos? ¿Acaso no están profetizando mentiras, adivinaciones? ¿Acaso no están dando luz verde al pueblo del Señor para que practiquen cosas raras y extrañas? Claro que sí. Pues yo no le veo nada de malo a eso. Así dicen, con eso se quitan todo, con eso quieren sacarle la vuelta. Yo no le veo nada de malo a eso. Tú no le mirarás nada de malo, pero yo sí le veo algo de malo a ciertas prácticas, vuelvo a repetir, que en nuestro país se hacen y se festejan. Pero cuántos profetas, cuántos pastores y ministros en este tiempo andan profetizando mentira, diciéndole al pueblo que lo hagan, que no hay ningún problema. Ese error cometió el pueblo de Israel, y dice la palabra que destruían almas, destruyendo almas. Así se movía el pueblo de Israel en aquel tiempo. Por eso en este tiempo, mis hermanos, usted y yo somos parte del reino de sacerdotes lavados con la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Hermano amado, haga lo que es justo delante del Señor. Haga lo que es justo. No ande haciendo lo que hicieron los sacerdotes en aquel tiempo, ignorando, violando la ley de Dios, profanando el nombre del Señor, profetizando adivinaciones y mentiras, diciendo que Dios había hablado cuando el Señor no había hablado. Usted debe de discernir cuando un pastor, un ministro está hablando la palabra del Señor o cuando está hablando mentiras. Usted puede discernirlo. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Discierna cuando alguien está hablando mentiras, para que usted logre percibirse y libre usted su alma de la condenación que viene más adelante.